Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la jornada académica. Este es un espacio ya tradicional del instituto. Hace 15 días se despidió el doctor Jiménez, que fue el fundador de estas jornadas académicas que ya son tradicionales para nosotros y pues con quien nada más que gratitud y reconocimiento. Pues yo estoy en su reemplazo, con muchos nos conocemos, con otros no. Pues yo soy psiquiatra y psicoanalista, también de esta casa. Durante muchos años he estado vinculada al instituto. Hoy me corresponde el honor de presentar al doctor Juan Fernando Cano Romero, médico y psiquiatra de la Universidad de Antioquia, magíster en epidemiología clínica de la Universidad Javeriana, director de investigación del Grupo CISNE, Centro de Investigación del SN, profesor de la Universidad del Rosario. Él nos va a dar una conferencia muy interesante, cuyo título, además, con estos caracteres chinos, orientales, hasta ahí llega mi conocimiento, ¿no? Como que hace que sintetiza muy bien cómo es que los psiquiatras nos aproximamos un poco a la epidemiología. Sin embargo, pues las nuevas generaciones cada vez más tienen posgrados en epidemiología, en auditoría, en otras cosas, además de la parte de psiquiatría, y qué rico que a futuro todas estas disciplinas vayan confluyendo y vayamos haciendo las traducciones de estos lenguajes. Le pedimos al doctor Eugenio Ferro, que es, además de psiquiatra, es epidemiólogo, es el jefe de nuestro centro de investigación y es también está en formación psicoanalítica, que nos puede hacer este tipo de traducciones, pues que nos ayude con la coordinación de la mesa redonda. Pues doctor Juan Fernando, bienvenido a esta su casa y pues lo dejo con el auditorio. Bueno, ok. Gracias. Muy buenos días. Quisiera agradecer al doctor Henry García por la invitación, al igual a todos ustedes por estar acá. Cuando me solicitan que colabore con una conferencia y me dicen, búsquese un tema, usted que trabaja en investigación, pues hable de algo de investigación. Cualquier cosa de los proyectos que estén haciendo, cualquier trabajo. Y yo me puse a pensar que una de las motivaciones principales de hacer investigación es que sea entendible para todos los demás. Y siempre he pensado que cuando uno ve o escucha hablar de epidemiología, eso suena a chino complejo. Y finalmente esa era la razón del tema. Eso que hacía ahí en chino significaba la epidemiología, la verdad. Y la idea es que a través de la conferencia de hoy puedan ver ese chino realmente como un lenguaje fácil de entender para todos. ¿Qué es hacer investigación? Es lo primero que uno se preocupa, es en el fondo ampliar una base de conocimientos, es buscar cómo volver más efectiva la práctica clínica, es decir, que podamos brindar el mayor beneficio en nuestros pacientes, es buscar que la manera en que nos acercamos al paciente sea de alguna forma provechosa. Entonces lo que uno está haciendo es siempre que se enfrenta a un paciente tomando decisiones y haciendo experimentos clínicos, con la idea es que esa decisión que uno tome debe estar basada en un conocimiento y la manera en la cual yo me acerco a ese conocimiento es fundamental para poder tener un mejor resultado. Yo no estoy diciendo que la epidemiología es la respuesta a todas las preguntas, pero sí estoy diciendo que es una manera de acercarse a dicho conocimiento y le colabora a uno para poder llegar de alguna manera a una mejor respuesta. Uno de igual manera siempre puede ver la epidemiología como un chiste y
utiliza métodos estadísticos, y para uno la estadística no es más que una cosa como esta, pues una ciencia maravillosa que le dice a uno que 1 de cada 10 cree que es 1 de cada 10. O tenía otra más bonita, y es que es la ciencia maravillosa que dice que la mitad de la población tiene un testículo. Sí, pero muchas veces ese tipo de información, vista de esa manera, realmente no significa nada, no aporta nada al tema y no nos trae una información relevante. Esta frase marca de alguna manera no solo la epidemiología, sino que marca muchas cosas de las razones por las cuales yo estudié medicina. Esto parte de un libro el cual a uno lo obligaban a leer en bachillerato, y lo leí con gusto, con mucho gusto, y de los primeros libros en que lloré como niño en su momento, y me identifiqué mucho con el protagonista del libro. La verdad es que en momentos de la vida uno no puede hacer sino quedarse expectante ante los fenómenos que están ocurriendo, y si bien uno como médico quisiera salvar, quisiera curar, muchas veces la única opción es acompañar y estar ahí presentes, pero de ese acto debe quedar registro, porque de verdad ese juego de la vida, lo único que nos interesa finalmente es el recuerdo y ese conocimiento, es decir, eso que aprendemos. La epidemiología entonces nace de las enfermedades infecciosas, y es a partir de ver el comportamiento de las enfermedades infecciosas que surge como ciencia para describir lo que ha venido ocurriendo. Y solo hasta el siglo XX empieza a expandirse al resto de la medicina. Y hoy le voy a preguntar como atrevido al auditorio, ¿qué creen o cuál creen que fue el hecho que cambió de una manera histórica esto y que por fin nos saliéramos de las infecciosas para que ahora la epidemiología abarcara todas las áreas del conocimiento? El cigarrillo. Le debemos al cigarrillo muchas cosas, y dentro de las cosas que le debemos es que en algún momento estaba considerado algo que nos iba a dar salud, algo que iba a incrementar la capacidad pulmonar, que nos iba a hacer mejores deportistas, tanto que los mismos médicos patrocinaban el cigarrillo como una medida de verdad de salud. Ya no era de moda, era de salud. Y es solo a partir de empezar a observar lo que pasaba en los que consumían que se observaron eventos deleterios del cigarrillo. Y lo curioso es que ya sabíamos que hacía daño, pero tardamos muchos años en poder hacer los estudios de cohorte necesarios para poder identificar la asociación entre el cigarrillo y los miles de cánceres que conocemos hoy como consecuencia del consumo de este. Entonces, ¿qué hace la epidemiología? Describe la salud y las enfermedades que se presentan en una población, y eso es una cosa muy importante, porque siempre tenemos que tener en cuenta la población en la cual nos estamos moviendo, y se hace un seguimiento, y la manera en que se hace dicho estudio de patrón de la enfermedad puede verse desde diversas perspectivas, desde el tiempo, desde el lugar en el que están ocurriendo o desde la persona. Y yo pudiera plantear muchos objetivos de la epidemiología, y si ustedes los ven ahí en el fondo, ese es el ejercicio de la medicina como forma global: definir los problemas de salud más relevantes, describir las enfermedades, buscar cuál es la etiología de una enfermedad, determinar si se puede prevenir o controlar una enfermedad, determinar cuál es la estrategia de prevención o de control o de tratamiento más adecuada, y evaluar de alguna manera, después de probar intervenciones, cuáles son los programas de intervención. De la misma manera, hay muchas clasificaciones de la epidemiología. Yo hoy les digo 4, pero como también tengo pensamiento sistémico, hoy creo firmemente en eso, pero mañana quién sabe, pueden ser muchas más. De manera básica decimos la descriptiva, la analítica, la intervencional o experimental y la ecoepidemiología. La descriptiva no suena más que describir fenómenos en tiempo, lugar, persona, cuantificar frecuencias, cuantificar distribución, incidencias, prevalencias, mortalidad, letalidad. Luego está la analítica. La analítica lo que no busca es hallar asociaciones,
mayor asociación entre un factor y un desenlace, una enfermedad. Luego, en la que más nos movemos hoy en día, que es la intervencional, es decir, hacer experimentos, hacer estudios clínicos. Y la ecoepidemiología, yo he tratado de entender la ecoepidemiología, yo creo que en el fondo que es lo que hacemos todos los días, porque mientras en la experimental, en los estudios clínicos, controlamos todos los factores de confusión posibles para probar algo, en la ecoexperimental realmente lo que medimos es el efecto del medio ambiente sobre eso que ya conocemos. ¿Qué efecto tiene el hecho de que yo viva en Kennedy, tenga 13 años, no tenga con qué comer y esté teniendo un mal desempeño académico? Y saber si a mí la fluoxetina me va a servir comparado con los pacientes a los cuales les supimos que la fluoxetina les sirvió, para quitarles la depresión. ¿Eso se puede aplicar a la psiquiatría? Pues sí, en general todo lo que hacemos en epidemiología podría ser aplicado a la psiquiatría. Pues buscamos datos necesarios para plantear estrategias en psiquiatría, definir fenómenos clínicos desde esa perspectiva, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales, y algo que sí es fundamental para nosotros, crear instrumentos de medición, porque lastimosamente en psiquiatría existen muy pocas variables duras, es decir, variables que nos determinan con certeza qué tan efectivo fue un tratamiento, como por ejemplo suicidio o hospitalización o días de hospitalización. Nuestras variables son un poquito más blandas en el término de que está más o menos triste, más o menos psicótico, más o menos maníaco, pero ese más o menos realmente es algo muy subjetivo. Por eso necesitamos hacer instrumentos de medición, y en el fondo lo que hacemos es, a partir de sus conocimientos generados, aplicarlos a una persona en particular. Yo les decía que la población es fundamental, y si ustedes ven, esto es lo que hacemos en epidemiología: tomar una población llena de individuos, identificar cuáles tienen factor de riesgo, en este caso amarillo, cuáles tienen la enfermedad, en este caso naranja. Sin embargo, las poblaciones se mueven en el tiempo y cambian. Entonces uno necesita a veces hacer estudios no solo de foto, sino de seguimiento, para identificar qué cambió y por qué razones cambió. De manera muy esquemática, estos son los tipos de estudio. Primero, el reporte de caso, que hace parte de lo descriptivo, que si bien es tal vez bajo la medicina basada en evidencia, el último en términos de peso es categoría D, mejor dicho, casi no es categoría de peso. La verdad es que yo creo que es de los fundamentales en medicina. Fundamentales porque es a partir de estudios de caso que se puede empezar a generar teorías acerca de nuevos tratamientos o nuevas enfermedades. La verdad es que no hay revista famosa de la medicina de hoy que no tenga al menos un caso o un reporte de caso en un ejemplar. Reporte de caso no es más que eso: tomar el naranjito en particular y examinarlo, narrarlo, contar ese sujeto. Este es un ejemplo de un reporte de caso. Uno pudiera publicar de verdad sobre cualquier tema. Luego el estudio de corte transversal, que es, podemos involucrar toda una población, cosa que casi nunca hacemos, más bien una muestra representativa de la población, y en un corte transversal del tiempo hacer una serie de medidas de incidencia, de prevalencia de algún factor o de alguna enfermedad. Esto obviamente nos da mayor poder de generalización que el caso y recoge información, sin embargo no nos va a dar cuenta de asociaciones, simplemente nos va a decir qué se presenta, como por ejemplo en este reporte, en este estudio de corte transversal: prevalencia de dolor en pacientes sometidos a polisomnograma con y sin síndrome de apnea obstructiva del sueño, un estudio transversal. Ahí nos puede decir que los pacientes con síndrome de apnea del sueño tienen más dolor, pero no nos puede decir más. No nos puede decir que el dolor es el que le causa la apnea del sueño o que la apnea del sueño le produce dolor. Nos dice que se asocia, y es para eso que nos sirve el estudio. Sin embargo, también podemos hacer un descriptivo longitudinal, es decir, ver cómo varía en el tiempo.
de igual forma sin buscar asociaciones, pero nos permite calcular incidencias, es decir, cuál es la velocidad con la cual una enfermedad o una condición está apareciendo. Este es un ejemplo, es un estudio que publicamos en el grupo CISNE de pacientes con primer episodio psicótico. Los analíticos ya son estudios un poco más complejos y a mi gusto más bonitos, porque lo que están buscando de verdad es una asociación entre algo que está ocurriendo y un factor de riesgo. La manera en que estemos viendo, digamos que la dirección de la asociación, es que los clasificamos. Entonces el más sencillo y tal vez del que uno más ha llegado a escuchar es el casos y controles. Es un estudio sencillo en el cual de una población yo identifico los casos, es decir, los naranjados, y hago una selección de controles, que es tal vez el caso más complejo de este estudio, en el cual yo identifico individuos que se parezcan a los casos pero no tengan una enfermedad, y en el tiempo yo trato de discernir en cuáles estaba presente o no el factor de riesgo. Es un tipo de estudio muy útil cuando la condición es muy rara, cuando la condición es extraña. Les voy a dar un ejemplo de estudio de casos y controles aparte del que les traigo acá. Ustedes saben que en Europa está prohibido hablar por celular, aún si se utiliza manos libres. La razón o el estudio a través del cual se determinó que lo que uno pensaría que es verdad de perogrullo, que conducir y hablar por teléfono genera más accidentes, un estudio de casos y controles, en el cual tomaron sujetos que se habían accidentado, miraron el registro de llamadas para evaluar si estaba presente el factor de riesgo de llamar o no. ¿Y cuáles creen que fueron los controles? ¿Quién se parece más que a uno mismo cuando maneja? Cuando la conducción depende de muchos factores, entre el carro, entre la pericia que uno tiene al volante, entre los años de experiencia a la hora del día. Nadie se parece más a uno mismo que a uno mismo. Entonces lo que hicieron en este caso y controles fue comparar con otros momentos de la vida de los mismos sujetos en los cuales también estaba conduciendo, para identificar si estaba o no hablando por celular. Tomaron diferentes horas, diferentes días de la semana, diferentes rutas, porque hay una cosa muy curiosa: uno es un animal de costumbres y usualmente se pone a caminar por las mismas rutas a las mismas horas todos los días. El otro estudio es tal vez de los que más miedo genera, es el estudio de cohortes. No voy a hablar acerca de lo romano, de los nombres del estudio, pero simplemente tomo de la población los individuos en los cuales puedo identificar el factor de riesgo y en los cuales no, y los sigo en el tiempo hasta que aparezca la enfermedad. Identifico en qué grupo es más frecuente la presentación de la enfermedad. Este es un estudio relativamente fácil de hacer si el evento aparece rápido, porque si el evento, por ejemplo, es cáncer de pulmón, ¿al cuánto tiempo después de fumar cigarrillo aparece el cáncer de pulmón? Y esa es la razón por la cual nos demoramos tanto tiempo en hacer la asociación, porque de verdad se requería de estudios de muchos años de seguimiento. La verdad no hay ningún estudio de cohorte publicado en artículos por psiquiatras en Colombia, así que traje un póster que presentamos siguiendo individuos con primeros episodios psicóticos por 5 años. El experimental es sencillo, no es sino el estudio clínico, el que nos leemos todos los días para saber si, no sé, la fluoxetina es mejor que la paroxetina para el tratamiento de la disfunción eréctil. Cualquier tipo de estudio. Tal vez es la mejor manera de probar algo. No hay mejor manera de probar algo que experimentar. Sin embargo, experimentar está sujeto a limitaciones éticas. Pues sí, el estudio de accidentes de tránsito con el que hablaba por teléfono se pudo haber sido más sencillo si yo pongo a personas a manejar. Manejen y hablen por teléfono hasta que se choquen. Pero no puedo hacer ese tipo de estudio por la limitación ética. Me toca hacer otro tipo de diseños porque yo no le puedo decir a la gente: venga, haga esta intervención, haga esto. Tengo que tener en cuenta hasta dónde puedo intervenir yo y qué cosas puedo hacer. Una cosa fundamental del estudio clínico es que sí, yo decido cuál es la intervención, pero para que sea un experimento válido, yo no puedo decidir a quién le toca la intervención.
Entonces la selección de la intervención debe ser al azar. Yo simplemente decido cuál es la intervención, encuentro un grupo de sujetos y hago una intervención sorteada por azar a unos sujetos y una control a otros. Ya para finalizar tipos de estudio, los integrativos son los que nos resumen la evidencia. Hay dos tipos de revisiones, las sistemáticas y las narrativas. Las narrativas es cuando yo quiero hacer un estudio acerca de los pájaros verdes y yo decido que el mejor autor que escribió sobre pájaros verdes es Andrés Hurtado y solo busco los libros de Andrés Hurtado y yo describo en el fondo no el resumen de la literatura acerca de los pájaros verdes, sino la visión que yo tengo acerca de los pájaros verdes. Esas son las revisiones sistemáticas, narrativas. En las revisiones sistemáticas yo tengo un método para hacer la selección. Yo busco la mayor cantidad de evidencia posible, toda la evidencia posible, y decido por qué escojo uno o por qué no, y describo muy bien qué métodos utilicé para aceptar o para rechazar la evidencia. Y el otro estudio de resumen es el metaanálisis. Y la única diferencia entre una revisión sistemática y un metaanálisis es que el metaanálisis además me trae un número mágico que me resume esa evidencia. O sea, me está midiendo en magnitud qué tan efectiva fue una intervención. Tal vez los metaanálisis clásicos es el metaanálisis del agente surfactante, niños prematuros, y es el que determina algo que hoy conocemos como colaboración Cochrane, porque es que cuando las intervenciones tienen un efecto limitado, un efecto modesto, uno no necesariamente las toma, pero si la decisión de tomar ese pequeño evento es vital, es decir, de esa va a depender la vida, probablemente yo necesito saber aún si ese efecto modesto me puede servir o no. Casi siempre la respuesta acertada en epidemiología es depende. Depende de para qué. Entonces, si usted se va a tomar un medicamento que solo supera el 20% del placebo, ¿se lo toma o no? Depende para qué sea. Porque si es para quitarme un dolor de cabeza, de pronto no. Pero si es para cáncer y de pronto no hay ninguna otra intervención, probablemente me lo tome. Esta es una revisión sistemática y la verdad somos malos para publicar metaanálisis, solo ahora están empezando a salir. Esto es un póster de un residente del Rosario, creo. Y por último, los estudios cualitativos, que son fundamentales en psiquiatría, que tienen un concepto totalmente distinto, porque lo que hacemos es tener un foco amplio buscando descubrir, buscando comprender e interpretar fenómenos objetivos. Lo que hacemos en los estudios cualitativos no es probar teorías, es desarrollar teorías, es generar nueva información. Entonces partimos de un diseño relativamente vago para ir formulando más preguntas conforme va avanzando la investigación. Y eso no quiere decir que no sea científica, es más, utiliza elementos del método científico. Utiliza métodos como la triangulación, que me costó entenderla, pero me parece lo más sencillo del mundo. Si yo les pongo una manzana aquí y ustedes la pintan, va a quedar diferente si la están pintando desde donde está el doctor Ferro a desde donde está el doctor García. Y se necesitan diferentes puntos de vista para poder captar de mejor manera un fenómeno. E igual utiliza otro método que es la saturación, es ver hasta qué punto ya no sale nueva información. Encontré este ejemplo no publicado, pero está en un póster bonito de residentes de acá. En el fondo quiero recalcar la importancia de que estamos tratando de tomarles fotos a la población para que entendamos cómo se comporta y tratar de implementar medidas en ello. Y hay un par de cosas para saber ya antes de terminar, y una es tal vez con la que más nos engaña, que es la significancia, y es decir, qué tan significativos fueron los resultados que nos están presentando. Sin embargo, debemos tener en cuenta que hay dos tipos de significancia. Una, la clínica, y es decir, eso que nos dicen que sirve, qué impacto, qué magnitud tienen mis pacientes. Es decir, sí, mejoró, pero mejoró en qué y mejoró en cuándo.
Y la otra es la significancia estadística, que no es más que una medida estadística de si los resultados que encontraron fueron por suerte o porque de verdad era lo que encontraron. A uno permanentemente le dicen, no, es que tiene una P significativa de 0.0000001. Sí, pero ¿de qué? De que el paciente en vez de hospitalizarse 23 días se hubiera hospitalizado 22 y medio. Entonces a veces ese tipo de medidas que nos lanzan los representantes o la industria farmacéutica hay que tomarla con cautela, porque es necesario saber qué está detrás de esa P. Y de verdad esa significancia clínica casi nunca nos la dicen, casi nunca nos la cuentan. Y recuerden que depende del contexto clínico en el que nos estemos moviendo. Y otro importante de entender son las fuentes de error. Uno, que es la variación aleatoria, que es lo que siempre ocurre, es decir, no siempre le vamos a atinar al plano, vamos a darle por los lados en algunas ocasiones, pero cuando hacemos un estudio clínico tratamos de que esa repartición del error sea de manera equitativa entre los grupos, y por eso hay tabla 1 en todos los estudios, para ver si los grupos al principio eran más o menos iguales, porque eso nos quiere decir que de alguna forma se repartieron equitativamente esas fuentes de error, porque la segunda fuente de error ya es diferente, es el sesgo, y es cuando esa fuente de error solo va recargada hacia un lado, que uno puede ser accidental cuando definitivamente es un sesgo, porque escogimos los pacientes que no son, o porque al hacer la intervención de una manera curiosa estábamos más pendientes de los que estábamos haciendo la intervención que los de placebo, por tanto los de la intervención les fue mejor. O puede ser de manera intencional, pero ella no se llama sesgo, ella se llama fraude. Esto es tal vez lo que nos asusta cuando uno ve un estudio, pero si uno trata de resumirlo en términos de una tabla de 2×2, de pronto puede entenderlo todo y saber que esa ciencia maravillosa es un ejercicio de matemática de primaria. A nosotros de esa tablita nos salen medidas de asociación. Esas son las medidas más relevantes. Primero las de riesgo, que se llamarán OR, dependiendo del tipo de estudio. Lo que miran es comparar la eficacia de una intervención versus otra, donde si ese valor es 1 significa que fue igual, si es menor que 1 es que era mejor el control o el placebo, y si es mayor de 1 era que era mejor la intervención activa. Y de ahí sacamos una serie de medidas para decir, venga, pero es mejor, pero ¿qué tanto mejor? Y salen una serie de cifras que nos dicen y nos comparan entre los dos qué tanto mejor fue, que son la reducción absoluta del riesgo y la reducción relativa. Y a partir de ahí, de manera indirecta, sacan el as bajo la manga y nos sacan un par de números que nos asustan un poco más o menos, que es el número necesario a tratar, es decir, cuántos pacientes se necesitan para que esa intervención fuera efectiva finalmente. Yo siempre he pensado que en psiquiatría las cosas son menos efectivas que en el resto de la medicina. ¿Alguno tiene idea de cuál es el NNT, el número necesario a tratar de los antidepresivos? Entonces, la respuesta es depende. Si es un tricíclico, está como entre 6, y si es un inhibidor selectivo, es 8. Necesitamos tratar a 8 para que le vaya mejor, así estuviera recibiendo solo placebo. Sin embargo, necesita de otra intervención para que le vaya mejor. Y yo digo, claro, en psiquiatría hacemos las cosas mal. El NNT de los antihipertensivos para evitar un infarto es de 120. Para evitar un ataque isquémico, una embolia o una apoplejía, es como de 200. En medicina usualmente jugamos con NNTs entre 4, que es maravilloso, y 12, que es aceptable. Pero cuando hablamos de condiciones complejas como la muerte o que deja secuelas importantes, a veces aceptamos hasta de 100 o de 200. Y de manera muy parecida, el NNH nos dice con cuánta probabilidad a mí me va a dar un evento secundario o me va a caer mal un medicamento. Entonces yo sí quisiera que mis NNH fueran muy altos y los NNTs fueran relativamente bajos.
el valor mágico que fue el valor de P no es sino una probabilidad de que los resultados que encontraron fueron por azar. Y la verdad es que, a diferencia del metro, que es una medida que refleja el movimiento del átomo, el valor de P, alguien dijo, es 0.05, y todos dijimos, bueno, es el valor que aceptamos, en el cual los resultados que encontramos son por azar y ya no tienen que ver con otra cosa. Aceptamos que es 0.05. Ya les dije, solo habla de la probabilidad de que sea por azar, no está hablando de la diferencia, no está hablando de la relevancia clínica del resultado. Y la otra medida es el intervalo de confianza. Si yo repito este experimento 100 veces, 95% de las veces el valor obtenido va a estar dentro de dicho intervalo. Y la última, ya no les digo más medidas, la verdad, es la dispersión o la desviación estándar. Uno siempre se pone a pensar en valores como el promedio, uno siempre le sirve el promedio, pero a veces no sirve, a veces no funciona, porque los datos están muy dispersos o los datos se agrupan de una manera distinta. Entonces, si nos dicen que la desviación estándar es muy alta, probablemente ese resumen de los datos dado por el promedio o la mediana o la moda no sirve para nada, como en el ejemplo del testículo. A nadie ¿de qué nos sirve saber el valor de un testículo por persona? Y esa tabla, en términos de ejemplo de un experimento, hicimos un experimento sencillo con 20 personas, a 10 le dimos el tratamiento y a 10 le dimos placebo. Resulta que de 8 de los 10 del tratamiento mejoraron y 6 de 10 del placebo mejoraron. ¿Qué es mejor? Pues es mejor el medicamento porque mejoró más. En términos de un RR, mejoró 1.33, es decir, 33% es mejor el medicamento que el placebo. Sin embargo, cuando yo comparo el uno sobre el otro, realmente la mejoría solo es del 20%. Por eso la reducción absoluta del riesgo es de 0.2, no es de nada más. Y si yo me pregunto que si eso, ¿a cuántos pacientes tengo que tratar para encontrar esa mejoría? A 5. Eso se parece mucho a los resultados de los medicamentos que yo digo son efectivos. Entonces, esos resultados son realmente buenos. Sin embargo, a pesar de que son buenos, ustedes ven el valor de P de 62.62, es decir, no tiene significancia estadística. A pesar de que yo creo que es efectivamente bueno. ¿Qué fue lo que me faltó? Que de pronto eso que encontré fue por puro azar. Entonces, repito el experimento y ya no lo hago con 10 sino con 100, y si yo lo hago con 10, con 100 individuos en cada brazo, vean que los valores son iguales, 1.33, 0.33, 0.2 y un NT de 5, pero ya la P se volvió significativa y el intervalo de confianza se acortó. Y eso pasa si yo incremento a 1000 por brazo y ya, eso es lo que va pasando. Y es por eso que la significancia estadística depende de cuántos pacientes tuvieron en el estudio, no de cuánta fue la diferencia entre un resultado y otro. Entonces yo me tomo este medicamento, depende de para qué, depende de si con esta intervención voy a salvar una vida, voy a evitar un suicidio o simplemente me voy a quitar un dolor de cabeza leve. Si era dolor de cabeza leve, probablemente me tome el placebo y no tengo ningún evento secundario. Si es una depresión con riesgo de suicidio, probablemente me tome el medicamento sin duda. Y si había diferencia clínica significativa, vean que desde el principio ya hay significancia estadística. Si la diferencia entre los dos medicamentos era del 30%, ya no se necesitan muchos pacientes para probar esto. Y esto no solo nos lo presentan en términos de tablas, los estudios siempre nos los presentan en forma de gráficas. Esos mismos resultados de los 4 experimentos están ahí resumidos y de manera sencilla. Y ustedes ven cómo el intervalo de confianza que atravesó ese 1 significaba que para ese momento ese estudio no era significativo. Pero cuando incrementamos la muestra o aumentamos la diferencia, sí se alcanzó la diferencia. Para terminar, ya que vamos a ver si de pronto logré el objetivo de que esto fuera más sencillo, la epidemiología no es solo para científicos, ni es algo que se hace solo en laboratorios o centros de investigación especializados. Es
Si ustedes vieron los estudios que les mostraba, es algo que uno hace en su práctica diaria, es medir lo que está ocurriendo con mis pacientes, es simplemente escribirlo, contarlo. Así sea en términos de un solo caso que yo publique, o en términos de una serie de casos, o un grupo de pacientes que esté siguiendo en el tiempo, o si estoy probando una intervención, o si estoy describiendo cualitativamente las características de mi población. Fundamental no es la respuesta a todas las preguntas. Esto es simplemente un método que ayuda a responder algún tipo de preguntas. Pero quisiera que se quedaran con que no es un chino simplificado ni ningún lenguaje desconocido. Y fundamental, no es una formalidad, pero sobre todo no es organizar los datos de la manera que a mí me dé la gana para yo sacar el mejor partido o venderlo como que esta es la mejor solución. Yo pongo de ejemplo me gustó la encuesta nacional de salud mental, porque finalmente esto es tal vez lo más representativo de la epidemiología, lo que hacemos, porque cuando nosotros describimos una población y cómo se comporta, vamos a definir finalmente cómo se invierte en salud, dónde ponemos la plática de los colombianos, a dónde le estamos apuntando. Y por esta razón es que es fundamental hacer epidemiología. Esta es la última encuesta de versiones anteriores en las cuales el 40% de la población sufría de algún trastorno mental. 40. Pasamos a que fuera cifras más del 11%, que uno pensaría que es ligeramente más razonable. Y este es el equipo de investigación de CISME. Muchas gracias.